Bueno, queridos estudiantes, vamos a hablar de un tema bastante áspero en el sentido de que hablamos de un periodo de la historia boliviana bastante turbio, bastante doloroso, de mucho coste social, político, económico y principalmente de un coste territorial considerable. Un periodo que vamos a abarcar entre las historias de las guerras del, del Pacífico, las guerras de la guerra del Acre y la guerra del Chaco, o sea, un periodo desde 1879 a 1935. Algo así como 60 años casi, condensando en una clase en la que vamos a hablar los aspectos más relevantes e importantes dentro del contexto histórico. Nosotros conocemos a través de nuestra formación en primaria y secundaria de una de las guerras que consideramos a fervor boliviano más infames, más dañinas, cuyas secuelas se han ido atravesando el corazón ferviente de los bolivianos y que en la actualidad sigue siendo un tema de debate, de análisis y sobre todo de una búsqueda de solución. Y estamos hablando de la Guerra del Pacífico. Una guerra llevada a cabo entre 1879 y 1884, que abarcó dos etapas primordiales. Una etapa en la que hubo el enfrentamiento entre la alianza de Perú y Bolivia contra Chile, y otra etapa en la que Bolivia se retira de la guerra y se queda simplemente el conflicto entre Perú y Chile. Vamos a ahondar principalmente nosotros dentro de nuestra historia y nuestro contexto relevante. La primera etapa, la confrontación entre Perú, Bolivia y Chile. Esta guerra del Pacífico también es conocida usualmente en los libros de historia internacional como la guerra del salitre o la guerra del salitre y el guano. Tenemos dentro de los antecedentes históricos, los antecedentes que nos abren pie a este relato histórico de la Guerra del Pacífico, de que teníamos para ese entonces, para la década de 1870, entre 1870 y 1879, un problema definido principalmente con respecto a los conflictos limítrofes. Debemos tener en cuenta que tanto Bolivia, Perú y Chile tenían simples y vagos conocimientos con respecto a su delimitación, a los ejes fronterizos. Se utilizaban los diferentes paralelos para determinar cuáles eran los territorios que pertenecían a uno u otro estado. Pero estos no estaban bien definidos. Entonces siempre existía la tendencia a que la migración de poblaciones de uno u otro estado se asiente más en un determinado territorio. Tal es el caso que dentro de la historia boliviana, y como vimos con la Confederación Perú-Boliviana, el Estado peruano y boliviano firmaron un tratado secreto de defensa para el año de 1873, que notamos que es la primera denotación que considera el Estado chileno como una posible agresión de estos posterior a lo que era la Confederación Perú-Boliviana en el territorio limítrofe entre Perú, Bolivia y Chile. Este tratado secreto en contra de una agresión chilena fue también utilizado como un pretexto para justificar la invasión y la guerra del Pacífico. Pero ¿cuál fue el mayor detonante que se tomó en cuenta
y que la mayoría de los libros históricos mencionan, es de que para 1873 existían dentro de los territorios de la costa marítima boliviana y el desierto de Atacama, etcétera, el litoral boliviano, muchas empresas chilenas que se dedicaban a la explotación de el guano y el salitre, principales combustibles utilizados para la propulsión de los ferrocarriles que estaban en auge para estas épocas de finales del siglo XIX. O sea, el guano y el salitre eran recursos mineralógicos provenientes principalmente de un origen animal. Nosotros sabemos que el guano son heces fecales de las aves marítimas y el salitre es justamente sedimentos de salinidades del mar. Estos, tras un proceso natural químico, eran utilizados como combustibles en el siglo XIX. Por consiguiente, su explotación y comercio eran fundamentales, eran recursos muy preciados que generaban tanto interés en las empresas chilenas, que eran las que explotaban estos minerales, que explotaban estas riquezas, y que el Estado boliviano había convenido con las empresas y el Estado chileno, o sea, con la representación chilena, su explotación, bajo un tratado un tratado de 1874 de libre mercante, un tratado de comercio. Pero el Estado boliviano, que en ese momento ya estaba precedido por Hilarión Daza, genera un impuesto de 10 centavos. Este impuesto de 10 centavos al guano y al salitre, a la explotación, atentaba contra el tratado comercial que habían firmado Bolivia y Chile. Bajo este argumento de la violación del tratado comercial, que se firmaron en 1873-74, y el impuesto de 1879, o sea, el impuesto fue plantado en 1879, generó el estallido y por consiguiente después la ocupación de los ejércitos chilenos en las regiones del litoral boliviano. Nosotros sabemos, y una de las fechas más recordadas en nuestro país es justamente el 14 de febrero de 1879, en la cual el ejército chileno, carabineros y galeones chilenos, barcos, ingresaron al puerto de Antofagasta y lo tomaron. Tomaron el puerto de Antofagasta en 1879, el 14 de febrero, y este habría sido el inicio en realidad de la Guerra del Pacífico y las diferentes batallas que existieron como tal. No voy a ahondar en las muchas y tantas batallas que existieron a lo largo de la Guerra del Pacífico, sino simplemente en los eventos más importantes. Nosotros tenemos el texto donde pueden ampliar más. También ahora hay videos que están compartidos en nuestra plataforma para que puedan ampliar un poco más, pero vamos a denotar lo siguiente. Tras las primeras peleas, las primeras batallas, la toma de Antofagasta, y para nosotros una de las batallas más emblemáticas, que era la defensa del Topáter, la defensa del puente del Topáter, fueron las batallas más trascendentales, de mayor relevancia en nuestro contexto histórico de Bolivia. Ya con la inminente victoria y el avance poderoso del ejército chileno, hay que admitirlo, en 1880, Bolivia, al verse invadida, al verse acorralada ante una superioridad numérica y tecnológica, hablando militarmente, es que deja de lado, o sea, se retira de la guerra y deja en 1881 a Perú
y Chile enfrentados solo entre los dos. O sea, Bolivia abandona la guerra en 1880, finales de 1880, y entonces la guerra del Pacífico simplemente se consideraba para ese entonces la segunda etapa una pelea entre Chile y Perú, tomando el ejército chileno territorios como Tacna y Arica, Puno, incluso llegando a conquistar o a entrar a la ciudad de Lima y ocupándola por parte del ejército chileno. En tanto, Bolivia para 1880, con una serie de conflictos políticos internos que vamos a ver más adelante, es los cuales acapararon y cambiaron el curso de la guerra para Bolivia e hicieron que ésta la abandonase. O sea, los conflictos internos dentro de Bolivia entre Hilarión Daza, el general Campero, que estaba en ese momento de comandante de las Fuerzas Armadas, que luego fue presidente, y el derrocamiento de Hilarión Daza, esos conflictos internos fueron los que hicieron que Bolivia abandone la guerra y deje a su aliado Perú combatir solo. Ante tal efecto, nosotros sabemos de que Chile para 1881 vence la Guerra del Pacífico y se queda con varios territorios tanto peruanos y principalmente generando el enclaustramiento de Bolivia. Todo el litoral, toda el área del litoral boliviano es tomada por Chile, por el ejército chileno, y en un tratado de paz, en el tratado de 1904, es cedido el territorio a través de ese tratado, el territorio del litoral boliviano por parte del gobierno de Bolivia al Estado chileno. El tratado de 1904 cerró por completo el tema limítrofe y de territorio, el cedido de territorio. Hubo una compensación en libras esterlinas por parte del Estado chileno y también compromisos con respecto a la creación de una vía ferroviaria y de una comunicación ferroviaria para el tema comercial y otras series de elementos que en realidad no compensaban el hecho de perder un territorio tan importante como el litoral boliviano. Muchos años después, de hecho, más de un siglo, aún luchamos el hecho de la pérdida de la salida soberana al mar. Ese es un tema que podemos discutirlo en otra oportunidad. El conflicto actual con respecto a lo que fue la Guerra del Pacífico. Entonces damos a entender que la Guerra del Pacífico para Bolivia tuvo máximo un año y medio de participación, pero con un alto costo con respecto a la pérdida del litoral boliviano. Luego pasamos a otra guerra fundada también en la ambición de territorio y principalmente de recursos naturales. Ahora vamos a hablar de la Guerra del Acre. Estimados estudiantes, en cuanto a la Guerra del Pacífico, que conocemos bastante, ¿tienen alguna duda? Hablar de la Guerra del Acre es hablar de una guerra de la cual fue una guerra bastante rápida, fue una guerra flash, si vale el término, no por el tiempo que conllevó la Guerra del Acre, que es un periodo entre 1899 y 1900 casi, hasta 1903, sino que fue una guerra en la cual el ejército, el imperio brasileño, el imperio del Brasil, entró y avasalló los territorios de una forma tan sistemática, tan rápida, que la defensa del Acre, las batallas de la Guerra del Acre, son contadas, son mínimas, son importantes, pero el territorio se perdió de una forma, llamémosla fácil, de una forma muy rápida. ¿Por qué?
porque dentro de este contexto de la guerra del Acre, ya hablando, hubo implicaciones políticas y otra serie de eventos históricos que afectaron la pérdida del Acre. Nosotros conocemos al Acre como esa región norte, antigua región norte del país, del departamento de Pando, mucho más al norte. De hecho, el departamento de Pando se crea en estos años, en 1900, a comienzos de 1900, en honor al general Manuel Pando. Pero ¿quién estaba principalmente inmiscuido en el tema de la guerra del Acre? Fueron principalmente expedicionarios que trataron de conocer este territorio no poblado por bolivianos, sino poblado por empresas y ciudadanos brasileños que se dedicaban principalmente a la explotación de yacimientos auríferos, yacimientos de oro, y a la explotación de árboles de caucho. El caucho para este comienzo de siglo era una fuente de riqueza primordial, puesto que se estaba implementando la revolución industrial, ya estaba en uno de sus más grandes auges, y la implementación de los vehículos automotores, la invención de los vehículos automotores y de la rueda neumática, o sea, de la guerra, de la rueda revestida de caucho, revestido de goma, o sea, los árboles de goma, eran el boom y el auge de las potencias industrializadas. Por consiguiente, la explotación de caucho fue uno de los mayores atractivos para empresas y ciudadanos brasileños. Al ver que no pagaban los tributos y los réditos correspondientes al Estado boliviano, es que se inicia esta guerra. Bajo llamémosle así, bajo este contexto, es que a su vez el presidente de Bolivia en ese entonces, Severo Fernández Alonso, de quien a su nombre llevaba Puerto Alonso, que después es bautizado como Puerto Bahía, es donde se inicia principalmente las exploraciones del Acre. En el Puerto Alonso se funda el Puerto Alonso, y esta es una especie de pretexto que utiliza el gobierno y el imperio brasileño para ese entonces, como la recuperación de un puerto que se consideraba en realidad como atentatorio a la soberanía del Brasil, aunque haya sido creado el Puerto Alonso en territorio boliviano. La pelea en la guerra del Acre fue de dos tipos. Severo Fernández Alonso luchaba contra los, llamémoslo así, el ejército, o en realidad los subversivos bolivianos que peleaban por el hecho del cambio de la sede de gobierno. Sabemos que para 1899 y 1900, Sucre, la capital constitucional, la capital de Bolivia, peleaba la sede de gobierno con La Paz. Entonces, esta lucha interna dentro de Bolivia generó el descuido del envío de tropas a la región del Acre. O sea, el gobierno boliviano peleaba tanto una guerra en el Acre, en el norte de Pando, y peleaba a su vez una guerra interna, una guerra civil, por el cambio de la sede de gobierno entre Sucre y La Paz. Entonces, estos eventos fueron los que generaron rápidamente la caída y la pérdida del territorio en el Acre, y concluyendo en el Tratado de Petrópolis, firmado entre Brasil, parte de Brasil, Perú como un veedor, y Bolivia como el perdedor o el que cede los territorios. La guerra del Acre es una de las guerras menos documentadas en Bolivia, lastimosamente,
puesto que el acceso al Acre se realizaba a través de meses, partiendo desde expediciones desde La Paz, desde Sucre o desde la precaria Santa Cruz en ese momento. En la región del Acre, una región selvática muy amplia, rodeada de canales fluviales, pero completamente inhóspita e inaccesible. Todo eso hizo que la logística militar corriera en negativa hacia el Estado boliviano. Es por eso que esta guerra del Acre, con batallas importantes como por ejemplo la batalla de Bahía, entre otras, fueron de las pocas campañas militares que se dieron en la región del Acre. Esta fue una guerra que se ganó muy rápido por parte del Brasil y que se dio esta región rica en los diferentes yacimientos que ya habíamos mencionado de árboles y yacimientos de oro hacia la región, hacia el Estado o el Imperio del Brasil. Aquí en la diapositiva justamente lo que les mencionaba, que Severo Fernández Alonso, presidente, luchaba justamente el tema de los separatistas, no separatistas mejor, el tema de los de la guerra civil, del traslado de la sede de gobierno para 1900. Luego pasamos ahí me he comido una A en nuestras diapositivas. Pasamos a una de las guerras, a diferencia de la anterior, un periodo de 30 años después, a una de las guerras mejor documentadas de Bolivia, más documentadas e importantes, la Guerra del Chaco. La Guerra del Chaco, a diferencia de la Guerra del Acre, tiene unas características ya de modernidad en términos logísticos militares, pero de precariedad en términos de las naciones que estaban peleando. Ya hemos mencionado que dentro de la Guerra del Pacífico, ya en el siglo XIX, y la Guerra del Acre, comienzos del siglo XX, Bolivia se enfrentó a dos naciones militarmente y económicamente poderosas, tanto en la Guerra del Pacífico, Chile, y en la Guerra del Acre, Brasil, pero en la Guerra del Chaco se enfrenta a una nación que tiene las características económicas, geopolíticas e incluso humanísticas, llamémoslo así, sociales, inferior al de Bolivia, que era el Estado del Paraguay. El Estado del Paraguay, la nación paraguaya, venía ya de enfrentarse en el siglo XIX a una guerra que la diezmó de una forma increíble, que era la guerra de la Triple Alianza, una guerra conformada entre la alianza de Uruguay, Argentina y Brasil contra el Paraguay. De esa guerra venía el Estado paraguayo, y nosotros, el Estado boliviano, venía justamente de las anteriores guerras del Pacífico y del Acre. Pero esta guerra del Chaco es uno de los conflictos latinoamericanos más importantes por las características de modernidad en el sentido militar y de precariedad en el sentido, como les decía, de las naciones que combaten, tanto Bolivia y Chile. La guerra del Chaco, tuvo un combate, un periodo entre 1932 y 1935. Era un tiempo de entreguerras. A nivel mundial, se había culminado la Primera Guerra Mundial en 1918, y a nivel internacional, la Gran Guerra de 1914, la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, fue una antesala de crecimiento militar a nivel mundial. O sea, las grandes fábricas, las naciones, las potencias industrializadas, que para ese entonces también, después de la Primera Guerra Mundial, estaban fuertemente golpeadas económicamente, o sea, también entraron en precariedad, se dieron cuenta que el negocio militar había evolucionado con la Primera Guerra Mundial. Ya no era una guerra de trincheras, era una guerra tecnológica. La maquinaria bélica había evolucionado. Incluso había excedente de maquinaria bélica
que debía venderse o debía utilizarse para otra guerra. Y esta guerra del Chaco fue una suerte de experimento para aplicar justamente lo que sería los conocimientos militares hacia nuestro estado boliviano, hacia la guerra del Chaco. La región que se pierde en esta guerra del Chaco es la región del Chaco Boreal, unos 650 kilómetros, como menciona nuestra diapositiva. Y respecto a esta guerra, que les mencionaba que era una guerra de precariedad, porque el terreno era completamente inhóspito, era inhabitable. Una suerte de desierto espinoso, desierto lleno de arbustos, un desierto llano y insoportable para las tropas bolivianas por la gran cantidad de calor que hacía, un promedio de 50 grados Celsius, pero un terreno bastante conocido por el otro bando, en este caso por el Paraguay. Debemos tener en cuenta que aunque Bolivia era superior tanto militarmente, tanto logística, no hablemos de logística, era superior militar y tecnológicamente. Bolivia contaba con más recursos en la guerra del Chaco. Tenía el doble del ejército, el doble de hombres peleando, 250,000 soldados bolivianos contra 120,000 soldados paraguayos. En la guerra del Chaco se implementó por primera vez en América la guerra aérea, se implementaron aviones que ya estaban un poco más modernizados con respecto a lo que fue la Primera Guerra Mundial. Pero se utilizaron también artillería, vehículos blindados, o sea, tanques modernos en esta guerra, en un territorio que, como les decía, era tan árido, tan seco, que cuando solo llegaba la época de lluvias, que es una determinada época en la primavera, estas generaban un lodazal increíblemente contrario a la necesidad de Bolivia de poder avanzar en este territorio. O sea, era tan seco y en un momento tan húmedo y tan lodoso que era el terreno más difícil en el cual Bolivia tuvo que combatir. Pero aparte de eso, el coste social que generó la guerra del Chaco fue, como fue ampliamente documentado, muchas veces era una suerte de poesía lírica espantosa la narración que se hacía sobre la guerra del Chaco. O sea, la experiencia de los soldados, vamos a decirlo en palabras simples, la experiencia de los soldados que veían a esta guerra, a este combate, era insostenible, era innarrable, o sea, era horrible cómo vivían las tropas bolivianas esta guerra. La carencia de agua era el principal factor de la muerte y las enfermedades que contraían los soldados bolivianos. Esos eran los que más mataban, los que diezmaban a las tropas bolivianas. Por el otro lado, las tropas paraguayas estaban de alguna u otra forma acostumbradas y tenían un mayor fervor, estaban más comprometidas con la guerra. En el lado boliviano, muchos de los soldados bolivianos venían de Occidente, del lado altiplánico, y estos veían a este territorio y a esta guerra como una guerra que no era de su incumbencia, que no les compete. O sea, ellos veían este territorio no como parte de Bolivia o no como parte de su tierra, simplemente veían como un desierto y pelear contra un grupo de hombres, en este caso los paraguayos, a los cuales no les hicieron nada, no tenían odio y no sabían por qué estaban luchando. Entonces no había un mayor compromiso del lado boliviano. Esos factores fueron los que influyeron en la derrota de Bolivia. Hay otro factor que no está
podríamos decirlo, no está compendiado, no está inscrito en los libros de historia, pero que muchos historiadores o muchos conocedores mencionan que fue el detonante principal de la Guerra del Chaco. Ya sabíamos que los recursos naturales en la Guerra del Pacífico y el Acre fueron los detonantes de estas diferentes guerras, pero en la Guerra del Chaco fue en realidad los yacimientos de petróleo, los supuestos yacimientos de petróleo y los yacimientos de gas natural, los que llevaron a la confrontación de la Guerra del Chaco. Pero Bolivia y Perú no estaban listas, Bolivia y Paraguay, perdón, no estaban listas para esta guerra. Pero fueron en realidad de alguna forma financiadas, o sea, datos que no están inscritos en la historia, pero que muchos mencionan que son en realidad el eje troncal de la Guerra del Chaco, es la competencia de las petroleras Shell británica y Standard Oil americana. Estas dos petroleras trabajaban, la Standard Oil americana trabajaba en territorio boliviano y la Shell trabajaba en territorio paraguayo. Y ambas se dieron cuenta, o ambas consideraron que el Chaco boliviano tenía grandes bolsas de petróleo, cosa que a la larga se demostró que los yacimientos de petróleo eran mínimos, más por el contrario los yacimientos de gas natural sí eran amplios. Entonces, esta lucha por el petróleo, por el supuesto petróleo y por el gas, financiada por las petroleras, fue el detonante mayor para la lucha entre Paraguay y Bolivia. Luego de los diferentes combates, las defensas, las tomas de fortines, las tomas de puestos de avanzada, etcétera, etcétera, una serie de batallas innumerables en este caso en la historia de la Guerra del Chaco, llevaron a que el 18 de julio de 1835, después de una guerra de desgaste, de una guerra en la cual el avance paraguayo era evidente, se llega a la conclusión, o sea, a la firma de un tratado de paz entre Bolivia y Paraguay. En este caso, Daniel Salamanca fue el presidente en 1932 con el que se inició la guerra, pero este es derrocado y Enrique Peñaranda asume la presidencia y durante su presidencia firma el tratado de paz con el presidente de Paraguay, José Luis Estigarribia. El coste de muertes en la Guerra del Chaco es de casi 90,000 muertos, un coste militar mucho más, y el territorio del Chaco Boreal se divide en 2/3 partes, o sea, la mayor parte pasa y se cede al Paraguay, y solo 1/3 se salva para Bolivia, pero con la ventaja de que los yacimientos gasíferos se quedan del lado boliviano. O sea, en la Guerra del Chaco se cedió un territorio bastante considerable al Paraguay, pero se salvó lo más importante, las reservas de gas y las supuestas reservas de petróleo. O sea, fue una guerra en la que se cedía territorio, pero se mantenía lo importante.